¿Y si tu hija de 8 años asegurara haber visto con sus propios ojos la entrega de los 10 mandamientos? Relámpagos, fuego, una montaña cubierta de humo, y la voz de Dios retumbando en el desierto. Sería un sueño infantil o un recuerdo de hace más de 3000 años, en las montañas áridas de Guerrero, México, donde el viento nocturno arrastra el aroma de mezquite y copal. La familia Hernández jamás imaginó que su tranquila existencia se convertiría en uno de los casos más extraordinarios de memoria ancestral jamás documentados. Era una noche de octubre del 2019. La lluvia golpeaba con furia los techos de lámina del pequeño pueblo de Tlapa, mientras Esperanza Hernández preparaba café de olla en su cocina de adobe. Su esposo, Joaquín, reparaba un motor viejo bajo la débil luz de un foco colgante. Su única hija, Paloma, de 8 años, dormía en su cama de madera tallada por su bisabuelo, pero algo despertó a la niña esa madrugada. No fue el estruendo de la tormenta que azotaba las montañas de la Sierra Madre del Sur, no fue el ladrido de los perros callejeros, fue algo mucho más profundo, algo que la hizo levantarse de la cama con los ojos abiertos como platos, temblando como una hoja en el viento. «Mami», susurró Paloma desde el marco de la puerta, con su camisón blanco flotando como un fantasma en la penumbra. «Mami, necesito contarte algo muy importante». Esperanza dejó caer la cuchara de madera en el café hirviendo. Había algo en la voz de su hija que le heló la sangre. No era la voz de una niña asustada por una pesadilla. Era la voz de alguien que había visto cosas que ningún niño debería conocer. «¿Qué pasa, mi cielo?». Paloma se acercó despacio, sus pies descalzos haciendo apenas ruido sobre las baldosas frías. Sus ojos cafés, normalmente llenos de travesura infantil, ahora brillaban con una intensidad que no correspondía a su edad. «Yo estuve ahí cuando Dios bajó del cielo», dijo con una serenidad que partía el alma. «Yo vi cuando dio las tablas a Moisés en el monte que echaba fuego». El silencio llenó la cocina como agua espesa. Solo se escuchaba el borboteo del café y el tamborileo de la lluvia en el techo. Esperanza sintió que el mundo se movía bajo sus pies. «¿De qué hablas, mi amor?». «Estaba ahí, mami, entre toda la gente que tenía mucho miedo. El monte se movía como si fuera un animal muy grande y muy enojado. Había fuego por todos lados y una nube tan negra que no se podía ver nada». Paloma se subió a una silla de madera y se acomodó como lo haría un adulto a punto de contar algo muy serio. Y luego se escuchó una voz tan fuerte que todos nos tiramos al suelo. Todos estábamos llorando de miedo, pero Moisés no tenía miedo. Él subió al monte, aunque estaba prohibido. Esperanza sintió un escalofrío que le recorrió toda la espina dorsal. Su familia era católica, pero no especialmente religiosa. Paloma había ido a catecismo, sí, pero nunca había mostrado tanto interés en las historias bíblicas, y desde luego nunca había hablado con esos detalles que sonaban reales. «Mi amor, ¿dónde escuchaste esa historia?». «No la escuché, mami. La viví. Yo estaba ahí». La niña cerró los ojos y su voz se volvió distante, como si estuviera viendo una película que solo ella podía ver. «Teníamos mucha hambre y mucha sed. Hacía días que caminábamos por el desierto. Los pies me dolían porque las sandalias estaban rotas y mi túnica estaba toda sucia de arena». Esperanza se sentó frente a su hija, sintiendo cómo su corazón latía como tambor de ceremonia. «¿Túnica?». «Sí, una túnica café, muy áspera, y tenía un cordón en la cintura. Todos vestíamos igual. Los hombres, las mujeres, los niños, todos éramos iguales ahí en el desierto». Paloma abrió los ojos y miró a su madre con una tristeza infinita. Pero cuando Dios habló, ya no tuvimos hambre, ni sed, ni miedo. Solo había esa voz que llegaba hasta los huesos, una voz que decía cosas muy importantes. «¿Qué decía, mija?». Decía, y entonces, para horror absoluto de Esperanza, su hija de 8 años comenzó a hablar en un idioma que jamás había escuchado. Palabras extrañas, guturales, que sonaban antiguas como las piedras del desierto. «Anochi Adonai Eloheicha», murmuró Paloma con una pronunciación perfecta. Esperanza casi se cae de la silla. Su hija acababa de hablar en hebreo. Su hija, que vivía en un pueblo perdido de Guerrero, que nunca había salido de su estado, que apenas sabía leer en español, acababa de recitar el primer mandamiento en hebreo antiguo. Y lo que más la aterrorizaba
era que lo había dicho con la naturalidad de alguien que recordaba haber estado ahí cuando esas palabras fueron pronunciadas por primera vez en la historia de la humanidad. Esa madrugada, mientras la tormenta seguía azotando las montañas de Guerrero, Esperanza Hernández supo que su vida nunca volvería a ser la misma, porque su hija no solo recordaba haber presenciado uno de los momentos más sagrados de la historia. Su hija había estado ahí cuando Dios mismo bajó a la tierra. Los días siguientes a aquella madrugada de octubre transcurrieron con una normalidad forzada en la casa de los Hernández. Esperanza intentaba seguir con la rutina diaria: preparar tortillas en el comal de barro, lavar la ropa en el patio empedrado, llevar a Paloma a la escuela primaria Benito Juárez, que quedaba a 3 cuadras de su casa. Pero cada vez que miraba a su hija, las palabras en hebreo resonaban en su cabeza como campanadas persistentes. Joaquín, hombre práctico acostumbrado a resolver problemas con sus manos callosas y herramientas oxidadas, había escuchado el relato de su esposa con escepticismo. «Los niños dicen muchas tonterías, Esperanza», le había dicho mientras limpiaba grasa de un engrane. «Seguramente vio algo en la televisión o escuchó al padre Ramón en la iglesia». Pero la televisión de los Hernández solo captaba 3 canales y ninguno transmitía programas religiosos en horarios que Paloma pudiera ver. Y el padre Ramón, el anciano sacerdote del pueblo, daba sus misas en español salpicado de náhuatl, nunca en hebreo. Durante el desayuno del viernes, mientras Paloma untaba frijoles refritos en una tortilla recién hecha, comentó casualmente algo que hizo que Esperanza casi se atragantara con su café. «Mami, ¿por qué ya no comemos maná?» «¿Maná? ¿Qué es eso, mi amor?» Era como tortillitas blancas que sabían a miel. Caían del cielo todas las mañanas cuando estábamos en el desierto, pero teníamos que recogerlas tempranito, antes de que saliera el sol, porque si no se derretían. Paloma masticó su tortilla pensativamente. Y no podíamos guardar para el día siguiente, porque se llenaban de gusanos. Solo los viernes podíamos guardar para el sábado, porque el sábado era día sagrado. Joaquín, que leía las noticias en su teléfono celular descompuesto, que apenas captaba señal, levantó la vista con expresión extrañada. «¿De dónde sacas esas historias, mija?» «No son historias, papá. Es lo que pasó cuando yo vivía antes, cuando tenía otro nombre y otra familia». «¿Qué nombre tenías?», preguntó Esperanza, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. Me llamaba... Paloma arrugó la frente, concentrándose como cuando trataba de resolver problemas de matemáticas en la escuela. «Ah, sí, me llamaba Miriam, como la hermana de Moisés». El tenedor se cayó de las manos de Esperanza, haciendo un ruido metálico contra el plato de cerámica pintada. «¿La hermana de Moisés?» «Sí, pero yo no era su hermana de verdad, solo me llamaba igual. Había muchas Miriams en el campamento. Era un nombre muy común». Paloma bebió un sorbo de chocolate caliente, dejando un bigotito de espuma que se limpió con la servilleta de tela bordada por su abuela. Miriam era la que cuidaba a los niños cuando sus mamás tenían que trabajar, y también era la que sabía canciones muy bonitas, canciones para darle gracias a Dios. «¿Qué canciones?», preguntó Joaquín, ahora completamente absorto en la conversación. Sin previo aviso, Paloma comenzó a tararear una melodía que nunca habían escuchado. Era un canto extraño, hipnótico, que sonaba a desierto y a siglos pasados. Las notas flotaban en el aire matutino de la cocina como incienso invisible, y luego, para asombro de sus padres, comenzó a cantar palabras en ese idioma misterioso que había usado días antes. Shirat Hayam, Shirat Hayam. Cantaba con una voz dulce, pero cargada de una nostalgia imposible para una niña de 8 años. La melodía era hermosa pero desgarradora. Era el tipo de canción que se entona después de haber visto milagros y tragedias, después de haber cruzado mares que se abren en 2, después de haber caminado 40 años por el desierto buscando una tierra prometida. Cuando terminó de cantar, el silencio llenó la cocina como una bendición. «¿Qué significa esa canción, mi cielo?», susurró Esperanza. «Es el cántico del mar, la canción que cantamos cuando cruzamos el Mar Rojo y las aguas se cerraron sobre los soldados del faraón». Paloma sonrió con la inocencia propia de los niños, pero en sus ojos brillaba algo muy antiguo. «Fue el día más hermoso y más terrible de mi vida.
ver cómo el agua se alzaba como montañas a los lados y nosotros caminando por el fondo del mar como si fuera tierra seca. Se levantó de la mesa y corrió hacia la ventana que daba al patio, donde crecían nopales y bugambilias. Y los peces. Había tantos peces atrapados en las paredes de agua, y caracolas y plantas que se movían como si bailaran. Todo brillaba con una luz dorada. Joaquín y Esperanza se miraron sin saber qué decir. Su hija describía uno de los milagros más famosos de la Biblia como si hubiera sido un paseo matutino al mercado. «Paloma», dijo Joaquín con voz cautelosa, «¿recuerdas algo más de esos tiempos?» La niña volvió a sentarse, pero ahora su expresión se había ensombrecido. «Recuerdo el desierto, mucho desierto, y el calor que quemaba los pies aunque tuviera sandalias, y la sed. Ay, papá, la sed era lo peor de todo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y cuando la gente se portaba mal, Dios se enojaba mucho. Una vez unos hombres dijeron que el becerro de oro era mejor que Dios, y pasaron cosas muy feas. ¿Qué cosas? La tierra se abrió y se tragó a los mentirosos, y hubo fuego que cayó del cielo, y muchas serpientes venenosas. Paloma se abrazó a sí misma, temblando. Por eso, cuando Dios hablaba desde el monte, todos teníamos tanto miedo, porque sabíamos que podía hacer cosas terribles si nos portábamos mal. Esa tarde, después de llevar a Paloma a la escuela, Esperanza decidió hacer algo que llevaba días postergando. Caminó hasta la iglesia de San Miguel Arcángel, un templo colonial de cantera rosa que dominaba la plaza principal de Tlapa. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba respuestas. Y si su hija realmente había estado presente en uno de los momentos más sagrados de la historia, tal vez un sacerdote podría ayudarla a entender lo que estaba pasando, porque lo que más la aterrorizaba no era que Paloma recordara vidas pasadas. Lo que la aterrorizaba era la exactitud de sus recuerdos, los detalles que solo alguien que había estado ahí podría conocer. Y esa certeza absoluta en la voz de una niña de 8 años que hablaba de Dios como quien habla de un vecino al que conoce desde hace años. El padre Ramón González tenía 72 años y había visto de todo en su medio siglo de ministerio sacerdotal. Había consolado viudas, bendecido cosechas, oficializado bodas y dado la extrema unción a moribundos. Pero cuando Esperanza Hernández se sentó frente a él en el confesionario de madera tallada que olía a cera de abeja y copal y le contó lo que estaba pasando con su hija, el anciano sacerdote sintió algo que no había experimentado en décadas: perplejidad absoluta. «Padre, no sé si estoy loca o si mi hija está poseída», susurró Esperanza a través de la rejilla del confesionario. «Dice cosas que una niña no puede saber. Canta en idiomas que no existen en nuestro pueblo. Habla de Dios como si lo hubiera conocido en persona». El padre Ramón se acomodó en su silla de cuero gastado, con las manos entrelazadas sobre su sotana negra. «Hija, los niños tienen mucha imaginación. A lo mejor vio algo en...» «Padre», lo interrumpió Esperanza, «mi hija me cantó el cántico del mar en hebreo perfecto, y cuando le pregunté qué significaba, me explicó cada verso como si hubiera estado ahí cuando Moisés dividió las aguas». El silencio llenó el confesionario como agua espesa. «¿Hebreo? Hebreo, padre. Mi hija, que apenas sabe leer en español, que nunca ha salido de Guerrero, que nunca ha visto un libro de religión que no sea su catecismo». Esa tarde, el padre Ramón hizo algo que no había hecho en años. Sacó de su biblioteca personal un ejemplar gastado de Historia del Pueblo Hebreo que había estudiado en el seminario y caminó hasta la casa de los Hernández. Lo encontró en el patio trasero, donde Joaquín reparaba una bicicleta bajo la sombra de un árbol de aguacate. Paloma jugaba cerca, construyendo algo en la tierra con piedras pequeñas y palos. «Buenas tardes, Joaquín. ¿Está Paloma?» «Claro, padre. Ahí está, jugando». Pero cuando el sacerdote se acercó para ver qué construía la niña, sintió que se le helaba la sangre. No era un castillo o una casita como harían otros niños. Era una recreación perfecta de un campamento del desierto. Tiendas ordenadas en filas precisas, un área central más grande, y en el centro de todo, una estructura rectangular que el padre Ramón reconoció inmediatamente. «Paloma, ¿qué es eso que estás haciendo?» La niña levantó la vista, con las mejillas manchadas de tierra y los ojos brillando de concentración.
Es nuestro campamento, Padre, el campamento de los israelitas cuando estábamos en el desierto del Sinaí. Señaló cada estructura con precisión de arquitecto. Estas son las tiendas de las 12 tribus. Cada tribu tenía su lugar especial. Y esta de aquí, tocó la estructura rectangular, es el tabernáculo, donde guardábamos el arca de la alianza. El padre Ramón se arrodilló junto a la niña, estudiando la recreación. La disposición era exacta. Los detalles coincidían perfectamente con las descripciones del libro del Éxodo. ¿Y cómo sabes que así estaba organizado? Porque yo vivía aquí, señaló una pequeña tienda en la sección correspondiente a la tribu de Leví. Con mi familia, éramos levitas, los que cuidábamos las cosas sagradas. Paloma sonrió con orgullo infantil. Mi papá de antes se llamaba Eleazar. Él ayudaba a Aarón con los sacrificios y yo ayudaba a mi mamá a tejer las cortinas del tabernáculo. Eran muy bonitas, padre. Tenían colores azul y púrpura y rojo, como el cielo cuando se pone el sol. El sacerdote abrió su libro en una página que mostraba una recreación artística del campamento israelita. Era idéntica a lo que Paloma había construido en la tierra. Mira, Paloma. ¿Es así como lo recuerdas? La niña estudió la ilustración con seriedad. Sí, pero aquí está mal, señaló un detalle en el dibujo. El altar de los holocaustos no estaba ahí. Estaba más hacia el este, y falta el lavadero de bronce que estaba entre el altar y el tabernáculo. El padre Ramón buscó en su libro. Efectivamente, en los textos bíblicos se mencionaba que el lavadero estaba ubicado exactamente donde Paloma decía. ¿Y tú viste cuando Dios entregó los mandamientos? Los ojos de Paloma se ensombrecieron. Sí, padre, fue el día más terrible y más hermoso de mi vida. Se levantó y caminó hasta un árbol de aguacate, mirando hacia las montañas que rodeaban Tlapa. El monte Sinaí era como esas montañas de allá, pero más grande, y ese día amaneció cubierto de nubes negras que daban miedo. Habían rayos que no paraban y truenos tan fuertes que hacían temblar la tierra. Su voz se volvió distante, como si estuviera viendo algo que solo ella podía ver. Y luego sonaron las trompetas, pero no eran trompetas normales, padre. Eran trompetas del cielo. Un sonido que te llegaba hasta los huesos y te hacía llorar sin saber por qué. El padre Ramón sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. ¿Y viste a Moisés? Sí, era un hombre muy alto, con barba blanca y ojos muy azules. Pero lo que más me daba miedo era su cara. Cuando bajó del monte con las tablas de piedra, su cara brillaba tanto que no podíamos mirarlo directamente. Paloma volvió junto al sacerdote. Por eso después siempre se ponía un velo, porque la gente le tenía miedo. Pero él era bueno, padre, muy bueno y muy triste. ¿Por qué triste? Porque sabía que muchos de nosotros nunca íbamos a llegar a la tierra prometida, que íbamos a morir en el desierto por desobedientes. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Paloma, y él tampoco iba a llegar. Dios se lo había dicho, que por culpa de nosotros, él tampoco iba a entrar a la tierra prometida. Esa noche, el padre Ramón no pudo dormir. En sus 50 años de ministerio, había visto muchas cosas extrañas, curaciones inexplicables, apariciones marianas, éxtasis místicos, pero nunca había visto a una niña de 8 años describir eventos bíblicos con la precisión de alguien que había estado presente. Y lo que más lo inquietaba era la autenticidad emocional de los recuerdos de Paloma. No hablaba como niña repitiendo historias escuchadas, hablaba como alguien que había vivido esos momentos, que había sentido el miedo, la veneración, la tristeza. Al día siguiente llamó a su amigo el padre Miguel Ángel Torres, que enseñaba Sagrada Escritura en el seminario de Chilpancingo. Miguel Ángel, necesito que vengas a Tlapa. Hay algo aquí que tienes que ver con tus propios ojos. ¿Qué es tan urgente, Ramón? Una niña que habla hebreo sin haberlo aprendido, que conoce detalles del Éxodo que no aparecen en ningún catecismo, que describe el monte Sinaí como si hubiera estado ahí hace 3000 años. Ramón, ¿has estado tomando el vino de consagrar? Miguel Ángel, ven, solo ven, y trae tu grabadora, porque lo que vas a escuchar va a cambiar todo lo que creías saber sobre la reencarnación. Porque el padre Ramón había llegado a una conclusión que lo aterrorizaba y lo llenaba de asombro al mismo tiempo. Paloma Hernández no solo recordaba haber estado en el monte Sinaí. Paloma había estado ahí cuando Dios mismo entregó los 10 mandamientos a la humanidad.
Y esa certeza lo hacía temblar como las montañas del Sinaí hace 3000 años. 3 días después de la llamada del padre Ramón, un tsuru blanco polvoriento subía por las calles empedradas de Tlapa, levantando nubes de tierra que brillaban doradas bajo el sol del mediodía. Al volante venía el padre Miguel Ángel Torres, doctor en Sagrada Escritura, especialista en lenguas semíticas antiguas y uno de los pocos mexicanos que podía leer hebreo bíblico con fluidez. En el asiento del copiloto llevaba una grabadora digital, un ejemplar de la Biblia hebrea y una caja con fotografías de artefactos arqueológicos que había coleccionado durante sus viajes a Tierra Santa. Si la niña realmente tenía los recuerdos que Ramón describía, estas pruebas revelarían la verdad. La casa de los Hernández estaba en silencio cuando llegaron los dos sacerdotes. Esperanza los recibió en la sala, donde un crucifijo de madera presidía sobre un sofá de tela floreada. Paloma estaba sentada en el suelo dibujando con crayones en un cuaderno escolar. «Paloma», dijo el padre Ramón suavemente, «te presento al padre Miguel Ángel. Él sabe mucho sobre las historias de la Biblia». La niña levantó la vista de su dibujo y estudió al visitante con esos ojos cafés que parecían demasiado antiguos para su rostro infantil. «¿Usted sabe hebreo, padre?». La pregunta directa sorprendió al padre Torres. Los niños normalmente eran tímidos con los extraños. «Sí, Paloma. Lo estudio desde hace muchos años». «¡Qué bueno!». La cara de la niña se iluminó. «Por fin alguien que va a entender cuando hable en mi idioma de antes». Sin más preámbulo, Paloma comenzó a hablar en hebreo con fluidez natural. Las palabras fluían de su boca como agua de manantial, con una pronunciación que el padre Torres reconoció inmediatamente como hebreo bíblico clásico. «Baruch Hashem ki tov, ki leolam chasdo». El sacerdote sintió que se le erizaba la piel. La niña estaba recitando un salmo completo en hebreo, pero no cualquier salmo. Era el Salmo 136, conocido como el Gran Halel, que se cantaba durante las festividades más importantes del pueblo israelita. «Paloma», lo interrumpió con voz temblorosa. «¿Sabes qué estás diciendo?». «Claro, padre. Es la canción que cantábamos cuando había fiestas grandes. Habla de cómo Dios nos sacó de Egipto con mano fuerte y nos cuidó en el desierto durante 40 años». El padre Torres intercambió una mirada de asombro con Ramón. La traducción era perfecta. «¿Puedes contarme sobre esas fiestas?». «Oh, sí». Paloma dejó sus crayones y se sentó con las piernas cruzadas, lista para contar. La más bonita era la Pascua. Matábamos un cordero sin manchas y lo asábamos entero con hierbas amargas, y comíamos pan sin levadura durante 7 días. Se tocó el estómago con gesto de disgusto infantil. Ese pan sabía horrible, pero teníamos que comerlo para acordarnos de cuando salimos de Egipto tan rápido que no dio tiempo de que la masa creciera. «¿Y cómo preparaban el cordero?», preguntó el padre Torres, conociendo perfectamente la respuesta ritual. No se podía quebrar ningún hueso y tenía que estar bien cocinado sin partes crudas, y la sangre la poníamos en los marcos de las puertas con una ramita de hisopo. El sacerdote se inclinó hacia adelante. Los detalles coincidían exactamente con las prescripciones del libro del Éxodo. ¿Para qué era la sangre? Los ojos de Paloma se ensombrecieron. Para que el ángel de la muerte pasara de largo, como pasó cuando estábamos en Egipto y murieron todos los primogénitos egipcios, pero a nosotros no nos tocó porque teníamos la sangre del cordero en las puertas. ¿Tú estabas en Egipto? Sí, pero era muy pequeñita. Me acuerdo del ruido. Esa noche hubo mucho ruido, gritos y llantos que no paraban. Y luego el faraón nos dijo que nos fuéramos rápido antes de que se arrepintiera. Paloma se estremeció. Mi mamá me cargó toda la noche. Caminamos hasta que se nos hincharon los pies, pero no podíamos parar. Los soldados egipcios podían cambiar de opinión y alcanzarnos. El padre Torres sacó una fotografía de su caja. Era una imagen de jeroglíficos egipcios que mostraban esclavos hebreos trabajando en las construcciones del faraón. ¿Reconoces esto, Paloma? La niña miró la fotografía y asintió inmediatamente. Sí, esas son las pirámides que construíamos. Yo no podía trabajar porque era muy chica, pero mi papá de antes cargaba piedras todo el día y mi mamá hacía ladrillos de lodo y paja. Señaló detalles específicos en la imagen. Mire, padre,
Ahí están los capataces egipcios con sus látigos. Siempre nos gritaban que trabajáramos más rápido, y cuando alguien se cansaba mucho, lo golpeaban. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por eso cuando Moisés vino y nos dijo que Dios nos iba a sacar de ahí, al principio nadie le creyó. Llevábamos tantos años siendo esclavos que ya ni nos acordábamos cómo era ser libres. El padre Torres mostró una segunda fotografía, una recreación artística del Mar Rojo abriéndose. ¿Y esto qué te parece? Ay, padre, esa sí me acuerdo muy bien. La tristeza se borró del rostro de Paloma, reemplazada por asombro puro. Fue el día más increíble de toda mi vida. El mar se partió como si fuera una cortina gigante. Se levantó y extendió los brazos para mostrar la magnitud. Las paredes de agua eran más altas que las casas más altas, y nosotros caminamos por el fondo como si fuera un camino normal, pero el suelo estaba medio húmedo y pegajoso. No tuvieron miedo. Al principio sí, pero cuando vimos que el agua no se caía encima de nosotros, empezamos a caminar más rápido. Y los niños corrían de un lado a otro viendo los peces que estaban atrapados en las paredes. Paloma hizo una pausa, con expresión pensativa. Pero cuando volteamos y vimos que los soldados del faraón también iban a entrar al mar, sí nos dio mucho miedo. Pensamos que nos iban a alcanzar. ¿Y qué pasó con los soldados? Cuando ya casi llegaban a nosotros, Dios hizo que las aguas se juntaran otra vez, pero solo encima de ellos. Nosotros ya habíamos llegado al otro lado sanos y salvos. La voz de la niña se quebró. Se ahogaron todos, los caballos, los hombres, los carros. Todo se hundió en el mar, y nosotros cantamos y bailamos toda la noche para darle gracias a Dios. El padre Torres había documentado cientos de testimonios religiosos, pero nunca había escuchado a alguien describir eventos bíblicos con tal nivel de detalle emocional y físico. No era el relato de alguien que había leído una historia, era el testimonio de alguien que la había vivido. Sacó su última prueba, una fotografía del monte Sinaí tomada desde la perspectiva del valle, donde, según la tradición, había acampado el pueblo israelita. ¿Reconoces este lugar, Paloma? La niña miró la fotografía y se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su labio inferior comenzó a temblar. Es el monte sagrado, susurró. Es donde Dios bajó a hablar con nosotros. ¿Puedes contarme qué pasó ahí? Padre, dijo Paloma con una seriedad que helaba la sangre. ¿Usted está seguro de que quiere saberlo? Porque fue tan terrible y tan hermoso que todavía me despierto en las noches recordándolo. El padre Torres asintió, aunque algo en el fondo de su alma le decía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su vida para siempre. Sí, Paloma, quiero saberlo todo. Y en esa tarde calurosa de Guerrero, una niña de 8 años se preparó para contar el momento más sagrado de la historia humana desde la perspectiva de alguien que había estado ahí cuando sucedió. Paloma cerró los ojos y respiró profundo, como preparándose para sumergirse en aguas muy profundas. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Ya no era la voz aguda de una niña de 8 años, era la voz de alguien que había presenciado lo imposible. Hacía 3 días que Moisés nos había dicho que nos preparáramos, que laváramos nuestra ropa, que nos purificáramos, que no tocáramos a nuestras esposas, porque Dios iba a bajar a hablarnos. Se mecía ligeramente mientras hablaba, como si el recuerdo la tranquilizara y la aterrorizara al mismo tiempo. Pero nadie sabía lo que eso significaba. Algunos decían que Moisés estaba loco, otros tenían mucho miedo. Yo estaba con mi mamá de antes, tejiendo una canasta de palma, cuando empezó todo. ¿Cómo empezó?, preguntó el padre Torres con la grabadora capturando cada palabra. Primero fue el viento, un viento que venía del monte y olía a... Paloma arrugó la frente buscando las palabras. ¿A qué olía? A rayos, como cuando llueve muy fuerte y cae un rayo, pero 1000 veces más fuerte. Y luego empezó a oscurecerse, aunque era mediodía. Sus ojos seguían cerrados, pero las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Las nubes llegaron de la nada, padre. Nubes negras y gordas que cubrieron todo el monte. Y después empezaron los truenos. ¿Truenos normales? ¡No! Paloma abrió los ojos de golpe. No eran truenos como los de aquí. Eran como si el cielo se estuviera partiendo en pedazos, y cada trueno hacía temblar la tierra como si fuera gelatina.
Se levantó del suelo y caminó hacia la ventana, señalando hacia las montañas que rodeaban Tlapa. Y luego aparecieron los rayos, pero no cayeron del cielo hacia abajo. Salían del monte hacia arriba, como si la montaña estuviera prendida fuego por dentro. ¿Y qué hacía la gente? Todos nos tiramos al suelo, padre, todos. Los hombres más valientes, las mujeres, los niños, los ancianos, todos nos postramos con la cara en la tierra, porque sabíamos que estaba pasando algo que nuestros ojos no debían ver. Paloma volvió junto a los sacerdotes, pero se quedó de pie, como si necesitara estar lista para correr. Y entonces sonó la trompeta. ¿Qué trompeta? La trompeta de Dios, Padre, un sonido que no era de este mundo, que te llegaba no solo a los oídos, sino al corazón, al estómago, a los huesos, un sonido que te hacía saber que estabas a punto de conocer al que hizo las estrellas. El padre Torres sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. La descripción de Paloma coincidía palabra por palabra con el relato del Éxodo. ¿Y entonces? Entonces bajó. La voz de Paloma se volvió un susurro reverente. Dios bajó al monte Sinaí como fuego que consume. Todo el monte humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El padre Torres se quedó helado. Paloma acababa de recitar textualmente Éxodo 19:18, pero no como quien recuerda un versículo aprendido. Lo había dicho como quien describe algo que vio con sus propios ojos. ¿Pudiste ver a Dios? No, padre. Nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Pero sentías que estaba ahí. Era como estar parado frente al sol, pero un sol hecho de amor y terror al mismo tiempo. Paloma se abrazó a sí misma. Y entonces habló. ¿Qué dijo? Primero dijo su nombre. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Las palabras salían de la boca de la niña con una autoridad que helaba la sangre. Y después vinieron los mandamientos. Cada palabra era como un trueno que te atravesaba el alma. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Conforme hablaba, la voz de Paloma se hacía más intensa, como si estuviera canalizando aquella voz divina que había escuchado hace milenios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Cuando terminó de recitar los 10 mandamientos, Paloma se desplomó en el sofá, agotada como si hubiera corrido kilómetros. Y después de cada mandamiento, el pueblo gritaba, «Todo lo que Jehová ha dicho, haremos». Pero yo sabía que era mentira. Sabía que muchos no iban a cumplir. ¿Cómo lo sabías? Porque ya habían hecho el becerro de oro cuando Moisés subió al monte la primera vez. Ya habían quebrantado el primer mandamiento antes de que las tablas estuvieran terminadas. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. Por eso Moisés quebró las tablas cuando bajó y nos vio bailando alrededor del becerro. Por eso hubo castigo y muerte en el campamento. El padre Torres revisó sus notas. Cada detalle que Paloma mencionaba era exacto, pero había algo más, algo que no aparecía en los textos bíblicos. Paloma, ¿recuerdas algo más de ese día? Algo que no nos hayas contado. La niña lo miró con esos ojos que parecían haber visto el principio del mundo. Después de que Dios terminó de hablar, cuando todo el monte dejó de echar humo y los truenos se calmaron, pasó algo muy bonito. ¿Qué pasó? Cayó una lluvia muy suave, como lágrimas del cielo, y donde tocaba la lluvia crecían flores. Flores blancas que olían a miel y brillaban un poquito en la oscuridad. Sonrió con una dulzura que contrastaba con la solemnidad de todo lo que había contado. Mi mamá me dijo que eran las lágrimas de gozo de Dios, que estaba feliz porque por fin había podido hablar directamente con sus hijos. ¿Guardaron algunas flores? Sí, mi mamá secó una y la guardó en una bolsita de cuero junto con un poco de maná. Decía que era para recordar que Dios nos amaba, aunque a veces tuviera que castigarnos. El padre Torres intercambió una mirada con el padre Ramón. Este detalle no aparecía en ningún texto bíblico conocido. Era el tipo de recuerdo íntimo, personal, que solo alguien que había estado presente podría conservar. «Paloma», dijo el padre Torres con voz temblorosa,
¿Sabes por qué recuerdas todo esto? La niña se encogió de hombros con la naturalidad propia de los niños. No sé, padre. Solo sé que cuando era Miriam, antes de morirme de viejita en el desierto, le pedí a Dios que no me dejara olvidar, que si alguna vez volvía a nacer, no me dejara olvidar el día que Él bajó a hablar con nosotros. ¿Y por qué era importante no olvidar? Porque mucha gente va a decir que no pasó, que son solo cuentos, pero yo estuve ahí, padre. Yo vi cuando Dios bajó del cielo, y quiero que la gente sepa que es verdad. Paloma se acercó al padre Torres y le tomó la mano con sus pequeños dedos. Por eso usted vino hasta acá, ¿verdad? Para que yo le cuente lo que vi, para que usted se lo diga a otros. El padre Torres asintió, incapaz de hablar. En sus 30 años de estudios bíblicos, había analizado, interpretado y enseñado sobre el monte Sinaí, pero nunca había estado frente a alguien que había presenciado ese momento sagrado con sus propios ojos. Y mientras miraba a esa niña de 8 años, que hablaba de Dios como de un vecino al que había conocido toda la vida, supo que estaba ante algo que cambiaría no solo su fe, sino su comprensión completa de lo que significaba estar vivo. Porque Paloma Hernández no solo recordaba haber estado en el monte Sinaí, Paloma había sido testigo del momento exacto en que Dios decidió caminar entre los hombres. 6 meses después de aquella tarde que cambió la vida de los Hernández, un grupo imposible se encontraba en el aeropuerto de Ciudad de México. Una familia humilde de Guerrero, 2 sacerdotes católicos, un rabino de la comunidad judía mexicana y el doctor Hassan al-Rashid, arqueólogo bíblico de la Universidad del Cairo, especialista en el Éxodo. La historia de Paloma había trascendido las fronteras de Tlapa cuando el padre Torres publicó su testimonio en la revista Arqueología Bíblica Internacional. El artículo titulado El testimonio imposible, una niña mexicana y los recuerdos del Sinaí había causado revuelo en círculos académicos y religiosos de todo el mundo. El doctor al-Rashid, musulmán devoto y científico respetado, había leído el artículo con escepticismo inicial que se transformó en fascinación creciente. Si la niña realmente poseía los conocimientos que describía el padre Torres, podría ayudar a resolver algunos de los misterios arqueológicos más grandes del Éxodo. Señor Hernández, dijo el doctor al-Rashid en el avión, hablando en un español cuidadoso pero correcto, quiero que sepa que este viaje es puramente científico. No vengo a validar ninguna fe en particular, sino a verificar hechos. Joaquín, nervioso en su primer vuelo, asintió mientras apretaba los reposabrazos. Lo entiendo, doctor. Solo queremos saber si nuestra hija dice la verdad. Paloma, sentada junto a la ventanilla, miraba las nubes con expresión pensativa. Ya falta mucho para llegar al desierto, mami. Todavía falta, mi amor. Primero vamos a llegar a Egipto, después tenemos que viajar hasta donde está el monte. Está bien, suspiró Paloma. Solo quiero ver si todavía está igual que cuando yo vivía ahí. 20 horas después, el grupo se encontraba en un Jeep Toyota atravesando la península del Sinaí bajo un sol implacable. El paisaje era desolación pura. Rocas, arena, montañas que se alzaban como dedos gigantes señalando al cielo. Doctora Sara, el doctor al-Rashid, se dirigió a la arqueóloga israelí que se había unido al grupo en el Cairo. ¿Estamos siguiendo la ruta tradicional del Éxodo? Sí, aunque hay debate sobre la ubicación exacta, pero este es el consenso académico actual. Paloma, que había estado en silencio durante horas, de repente se incorporó en su asiento. No, por aquí no vinimos. El doctor al-Rashid frenó el vehículo. ¿Cómo dices, Paloma? Digo que por aquí no pasamos cuando salimos de Egipto. Nosotros fuimos más hacia el sur. Había un lugar donde había palmeras y agua dulce, y después una montaña que parecía como un dedo apuntando al cielo. La doctora Sara consultó sus mapas. Describe ese lugar con las palmeras. Era un oasis muy bonito. Había 12 pozos de agua y 70 palmeras. Ahí descansamos varios días porque estábamos muy cansados. Los 2 arqueólogos intercambiaron miradas. La descripción coincidía exactamente con Elim, mencionado en Éxodo 15:27. ¿Y estás segura de que el camino era hacia el sur? Sí. Íbamos siguiendo la orilla del mar, pero por el lado de acá, y cruzamos por una parte donde el mar era muy angosto y había muchas rocas. El doctor al-Rashid ajustó el GPS. Vamos a seguir las indicaciones de Paloma.
Durante las siguientes 3 horas, la niña dirigió al grupo por rutas que no aparecían en mapas turísticos. Señalaba formaciones rocosas específicas, describía wadis secos donde recordaba haber acampado, identificaba montañas que había visto desde su tienda hace milenios. Y entonces, cuando el sol comenzaba a declinar hacia el horizonte, lo vieron. El monte Sinaí se alzaba ante ellos como una catedral de piedra, sus picos gemelos cortando el cielo azul cobalto. La montaña era más imponente de lo que las fotografías sugerían, una mole de granito rojo que parecía absorber la luz del desierto. Paloma se quedó completamente inmóvil. «Es él», susurró. «Es mi monte sagrado». Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras señalaba hacia una planicie al pie de la montaña. Ahí estaba nuestro campamento. Las tiendas iban desde esa roca grande hasta esa colina de allá, y el tabernáculo estaba exactamente ahí, donde ahora hay esa sombra. El doctor Al-Rashid sacó su equipo de medición. Según los cálculos bíblicos, un campamento de 600.000 hombres más, sus familias, requeriría exactamente el espacio que Paloma estaba señalando. «Paloma», dijo la doctora. «Sara, ¿puedes mostrarme dónde estaba tu tienda?» La niña corrió hacia un área específica de la planicie, esquivando rocas como si conociera cada piedra. «Aquí estaba mi casita». Se arrodilló en la arena y comenzó a cavar con las manos. A los pocos centímetros, sus dedos tocaron algo duro. «Mami, ven, encontré algo». Los adultos corrieron hacia ella. Paloma había desenterrado un fragmento de cerámica muy antigua con restos de decoración que parecía hebrea. La doctora. Sara examinó el fragmento con una lupa. Esto es imposible. Es cerámica del período del Bronce tardío, exactamente la época del Éxodo. Y miren esto. El doctor Al-Rashid había comenzado a excavar en el mismo sitio. Hay más fragmentos y, ¿esto qué es? Había desenterrado un pequeño objeto metálico, corroído por milenios, pero aún reconocible. «Es un amuleto», murmuró la Sara. «Hebreo, del tipo que usaban las mujeres levitas». Paloma tomó el amuleto con reverencia. «Es mío. Era de mi mamá de antes, pero me lo regaló cuando me hice grande. Tiene la bendición sacerdotal grabada». Efectivamente, bajo la corrosión se distinguían caracteres hebreos que formaban las primeras palabras de la bendición de Números 6:24. «¿Hay más cosas enterradas aquí?», preguntó el doctor Al-Rashid. «Sí, más hacia allá está enterrada una olla donde guardábamos maná para los días de emergencia, y por ahí», señaló hacia el este, «hay huesos de animales que sacrificamos». Durante las siguientes horas, el equipo arqueológico desenterró evidencia tras evidencia. Restos de fogatas en los lugares exactos donde Paloma recordaba las cocinas comunitarias, fragmentos de herramientas de bronce, huesos de corderos con marcas rituales de sacrificio. Pero la prueba definitiva vino cuando Paloma guió al grupo hacia una cueva pequeña en la ladera de la montaña. «Aquí es donde me escondí el día que Dios bajó al monte. Tenía tanto miedo que me metí aquí con otros niños». En el fondo de la cueva, grabado en la piedra con herramientas primitivas, estaba un mensaje en hebreo antiguo. «El día que Adonai habló desde el Monte Santo, año 40 de la liberación». El doctor Al-Rashid y la doctora Sara se miraron en silencio. 40 años después del Éxodo, sería exactamente el momento en que, según la Biblia, Moisés murió y el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida. «Paloma», preguntó el doctor Al-Rashid con voz temblorosa, «¿quién escribió esto?». La niña estudió la inscripción con ojos brillantes. «Lo escribí yo, cuando ya era viejita, y sabía que me iba a morir pronto. Quería que quedara escrito para siempre que ese día Dios bajó aquí, para que nunca nadie lo olvidara». Y en ese momento, mientras el sol se ponía detrás del monte Sinaí y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo del desierto, los científicos más escépticos del mundo supieron que estaban ante algo que trascendía toda explicación racional. Una niña de 8 años de Guerrero, México, acababa de llevarlos exactamente a los lugares donde había vivido hace más de 3.000 años, y había demostrado, con evidencia física irrefutable, que sus recuerdos del monte Sinaí no eran fantasía infantil. Eran memorias reales de alguien que había estado presente
en el momento más sagrado de la historia humana. Esa noche, acampados bajo las estrellas del desierto del Sinaí, ninguno de los adultos pudo dormir, porque habían tocado con sus propias manos la prueba de que la muerte no es el final de la historia, y que algunos testimonios son tan importantes que trascienden el tiempo mismo para llegar hasta nosotros. 5 años han pasado desde aquel viaje extraordinario al desierto del Sinaí. Paloma Hernández tiene ahora 13 años, y como suele suceder en estos casos extraordinarios, las memorias de Miriam se han desvanecido gradualmente, como fotografías que se difuminan con el tiempo. Ya no habla en hebreo por las mañanas, ya no describe el sabor del maná o el sonido de las trompetas celestiales, ya no despierta llorando por la sed del desierto o el miedo a los truenos divinos. Se ha convertido en una adolescente completamente normal, pero con una sabiduría espiritual que asombra a quienes la conocen. Estudia secundaria en Chilpancingo, le encanta la música y los libros, y sueña con ser arqueóloga cuando crezca. ¿Para qué arqueóloga?, le preguntó su madre hace unos meses. Para demostrarle al mundo que las historias de Dios son reales, respondió Paloma, con esa certeza tranquila que nunca perdió completamente. El estudio científico dirigido por el doctor Al-Rashid y la doctora Sara se publicó en la revista Nature Archaeology bajo el título Evidencia material del campamento del Éxodo, un caso de estudio multidisciplinario. El artículo causó revuelo en la comunidad científica internacional y abrió nuevas líneas de investigación sobre la historicidad del Éxodo. Pero más importante que el reconocimiento académico fue el impacto en las vidas de quienes presenciaron el fenómeno. El doctor Al-Rashid, musulmán devoto, escribió en sus memorias: «He pasado 30 años excavando en busca de evidencias de los profetas. Nunca imaginé que la evidencia más clara vendría en forma de una niña mexicana que recordaba haber vivido los eventos que yo estudiaba en libros polvorientos». La doctora Sara abandonó el escepticismo académico que había caracterizado su carrera y ahora dirige un proyecto internacional que busca otros casos de memoria ancestral en niños alrededor del mundo. El padre Miguel Ángel Torres escribió un libro titulado Cuando los cielos se abren, el testimonio de Paloma, que se convirtió en bestseller internacional y ha sido traducido a 12 idiomas. El padre Ramón, ya jubilado, pasa sus días en Tlapa contando a quien quiera escuchar sobre la niña que hablaba con Dios como si fuera su abuelo. La gente me pregunta si creo en la reencarnación, dice mientras toma café en la plaza del pueblo, y yo les respondo que no sé si creo en la reencarnación, pero sí creo en Paloma, y sí creo que Dios encuentra maneras de hablarnos que nosotros no podemos entender. Los hallazgos arqueológicos del campamento del Sinaí se exhiben ahora en el Museo de Arqueología Bíblica de Jerusalén. Miles de visitantes acuden cada año a ver los fragmentos de cerámica, el amuleto levita y la inscripción en hebreo que una niña mexicana los ayudó a encontrar. Pero la historia más hermosa no está en los museos ni en las revistas científicas. Está en la casa de adobe de los Hernández, donde una familia humilde de Guerrero guarda en una caja de lata algunos recuerdos del viaje más extraordinario de sus vidas: fotografías del desierto, un puñado de arena del monte Sinaí y una pequeña piedra que Paloma recogió del lugar exacto donde recordaba haber estado cuando Dios bajó del cielo. ¿Extrañas a Miriam?, le preguntó Esperanza a su hija en una noche tranquila, mientras bordaban juntas bajo la luz de la luna. «No la extraño, mami, porque ella sigue aquí». Paloma se tocó el pecho. «Solo que ahora somos una sola persona, como cuando mezclas 2 colores de pintura y sale un color nuevo que tiene un poquito de los dos. ¿Y qué se siente tener recuerdos tan antiguos?». Paloma dejó su bordado y miró hacia las montañas de Guerrero, silenciosas bajo el manto estrellado. «Se siente como ser un puente, mami, un puente entre el tiempo de antes y el tiempo de ahora. Como si Dios me hubiera mandado para recordarle a la gente que Él sigue estando aquí, que sigue hablando, aunque ya no con truenos y rayos. ¿Y cómo habla ahora? Ahora habla a través de niños que recuerdan cosas imposibles, a través de científicos que encuentran tesoros enterrados, a través de sacerdotes que escriben libros, a través de familias que viajan hasta el desierto porque una niña les dice que ahí vivió hace 3000 años.
Paloma sonrió con esa sabiduría que a veces asomaba en sus ojos adolescentes. Creo que Dios siempre ha hablado igual, mami. Solo que nosotros a veces no sabemos escuchar. La historia de Paloma continúa siendo estudiada por psicólogos, teólogos y arqueólogos de todo el mundo. Su caso ha abierto nuevas preguntas sobre la naturaleza de la conciencia, la memoria y la continuidad de la experiencia humana más allá de la muerte. Pero para la familia Hernández, las explicaciones científicas son secundarias. Lo que importa es que fueron elegidos para ser testigos de algo que transformó su comprensión de lo que significa estar vivos. Cada año, el 15 de octubre, aniversario de aquella primera madrugada cuando Paloma despertó hablando de truenos y fuego, la familia enciende una vela especial en su altar doméstico. No es una vela de luto, sino de gratitud. Gratitud por haber sido elegidos para custodiar un testimonio imposible. Gratitud por haber aprendido que el amor de Dios es tan grande que trasciende el tiempo y la muerte. Gratitud por haber descubierto que algunos recuerdos son tan sagrados que el alma los conserva de una vida a la siguiente. Y mientras la llama de la vela danza en la cocina de adobe, iluminando fotografías familiares y santos de yeso, Paloma a veces tararea muy bajito una melodía antigua. Una canción que aprendió cuando se llamaba Miriam y vivía en tiendas de campaña bajo las estrellas del desierto. Una canción que habla del día en que Dios bajó del cielo para caminar entre los hombres y entregarles las palabras que cambiarían el mundo para siempre. Porque hay testimonios tan importantes que ni la muerte puede silenciarlos. Hay momentos tan sagrados que el alma los conserva como tesoros eternos. Y hay historias tan verdaderas que encuentran maneras imposibles de llegar hasta nosotros. La historia de Paloma Hernández es una de esas historias, un recordatorio de que vivimos en un universo mucho más misterioso y sagrado de lo que nuestras mentes pueden comprender. Y que a veces, cuando menos lo esperamos, ese misterio toca a nuestra puerta en forma de una niña que despierta una madrugada para contarnos que estuvo presente el día que Dios decidió hablar cara a cara con la humanidad. Si esta historia increíble te ha tocado el corazón, compártela con otros que necesiten recordar que los milagros siguen sucediendo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿has sentido alguna vez que llevabas recuerdos que no podían ser tuyos? Tu experiencia podría ser el siguiente testimonio que cambie la manera en que entendemos la vida y la muerte.